Siempre se ha pensado que la organización de un evento deportivo como un mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos dejan enormes ganancias económicas e impulsan el desarrollo de los países organizadores. Sin embargo, históricamente, los grandes eventos deportivos tienen un impacto económico moderado en los países y las ciudades que son sedes, dejando en muchas ocasiones deudas. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de Montreal, Canadá, ciudad que organizó los Juegos Olímpicos de 1976 y que tardó 3 décadas en pagar una deuda de $2.800 millones para la época. En 2006, finalmente, los ciudadanos de Montreal terminaron de pagar los Juegos Olímpicos que realizaron 30 años atrás. En aquel momento, la decisión de realizarlos fue unánime tras perder las postulaciones de 1956 y 1972. Así como los juegos fueron una obsesión para Montreal, también se convirtieron en una mochila de deudas. Jean Drapeau fue el alcalde que pugnó por conseguirlos en lo que era su segundo mandato. Al morir este abogado en 1999, la deuda de $2.400 millones seguía sin ser cubierta. Se ha asumido que un mundial de fútbol es muy rentable económicamente para un país, por aumento del turismo, creación de empleo y millones de dólares en boletas para los partidos y patrocinadores. El problema, según los analistas, es que en este tipo de eventos generalmente se subestiman los costos, mientras que se sobreestiman los beneficios. Y la principal razón es que los países organizadores solo reciben el dinero de las boletas de entradas para los partidos y un dinero por albergar el certamen, el cual está alrededor de $500 millones y lo que se percibe por turismo, mientras que la FIFA se queda casi con la totalidad de los patrocinios, derechos de televisión y ventas de mercancía alusivas al mundial, cifra que llegó, por ejemplo, en Alemania 2006 a los $3.200 millones. Otros analistas explican que estos eventos son simplemente una excusa para que los gobiernos pongan en marcha proyectos que se necesitan y, más que hacer un llamado a la unidad deportiva, sirven para lucrar con estos eventos para el beneficio propio. En Brasil, por ejemplo, los $11.000 millones que se gastaron en la organización del evento, en su mayoría de los bolsillos de los contribuyentes, causaron gran descontento en una población que asegura que ese dinero se hubiera podido invertir más en servicios públicos, inversión local, educación y salud. Agencias calificadoras aseguraron en su momento que el máximo certamen del fútbol a nivel global tendría un impacto poco duradero y pequeño para la economía del país, algo que sin lugar a dudas sucedió. También se ha asegurado que solamente se beneficiaron el sector de alimentos, hotelero y transportes, mientras que en el resto los efectos incluso fueron negativos, además tomando en cuenta como perjudicial las interrupciones en el tráfico y la pérdida de días laborales. El banco suizo UBS añadió a estos problemas que también se pueden afectar la producción industrial, la balanza de pagos y la inflación. Se estima que la organización del Mundial tuvo un impacto económico de $64.000 millones, pero solo 10.161 se han destinado a la inversión directa para asegurar la infraestructura adecuada. Otro problema para el país es que la inversión solo se limitó a ciertas ciudades y estadios. De las cerca de 90 obras incluidas como el legado del Mundial de Brasil, 44 se entregaron terminadas, 15 incompletas y 32 serían concluidas después de la competición. El Mundial de Sudáfrica, el primero en aquel continente, tampoco tuvo el efecto económico esperado. Un estudio publicado por la Universidad Alemana de Hamburgo demostró que los turistas y las reservaciones de hoteles estuvieron muy por debajo de lo estimado, pues solo llegaron 90.000 personas de las 320.000 esperadas. Sudáfrica gastó cerca de $40.000 millones en preparación para la competencia en proyectos de infraestructura y se estima que los ingresos totales llegaron a $15.000 millones. La facturación por boletas más la competición de la FIFA por albergar el evento ascendieron a $1.000 millones. En el país africano se estima que los negocios locales como hoteles, restaurantes y otros recibieron unos $600 millones. Para Alemania 2006 se calcula que la organización costó unos $2.000 millones, mientras que las entradas para el país alcanzaron los 500 millones, por concepto de boletas para los partidos, turismo y ser sede del evento. En un estudio del profesor Manning, Impactos económicos de las Copas Mundiales de Francia 98 y Alemania 2006, este demostró que cifras como el empleo, el turismo o los ingresos no tuvieron mayores variaciones durante estos certámenes. En 2012, que fue organizado de manera conjunta en Polonia y Ucrania, ambos países gastaron unos €25.000 millones, los cuales fueron divididos $16.000 millones para Polonia y $9.000 millones de Ucrania. En la organización, los ingresos no llegaron a los €2.000 millones. Volviendo a los Juegos Olímpicos, como el mencionado en Canadá, se le añaden otros ejemplos. En un estudio del Saxo Bank de los Juegos Olímpicos de Londres del 2002 se explicó que el Reino Unido perdió unos $24.000 millones con dicho evento.
108 años después, los Juegos Olímpicos volvían a Atenas. A falta de pocos meses para que dieran inicio los 28º Juegos, aún faltaba mucho por hacer. Contra todo pronóstico y trabajando a destajo, la capital griega estuvo a punto para el 13 de agosto, día en que comenzaron los Juegos del Recuerdo. Eso sí, el coste para conseguirlo fue demasiado elevado. La presidenta del comité organizador, la multimillonaria Gianna Angelopoulos, fue quien se encargó de todo, pero dejó como legado muchas deudas y la mayoría de las instalaciones olímpicas en desuso. El ejemplo más claro lo encontramos en la cúpula del Estadio Olímpico de Atenas. Diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, costó 130 millones de euros y desde que empezó a utilizarse necesita 9.5 millones de euros anuales para los trabajos de mantenimiento, trabajos que evidentemente no se realizan. Gracias por ver el video, espero me puedas ayudar comentando, compartiendo o regalándome un like. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.